Ya. Sí, Javier, listo, un crack. Ya. Partimos con un mini resumen porque me di cuenta que el primer auxilio. Bueno, hay que destacar que ahora tenemos las cuentas de Zoom. No se nos va a cortar la llamada, espero. Y tenemos. Bueno, resumí un poquito dinámica en general. Bueno, no se debe olvidar nunca de la ley de Newton. Fuerza igual a ma, acción y reacción. Un monito empujando un bloque. Ese bloque le va a ejercer una fuerza al monito, contraria. En cuanto al trabajo, por lo general se tiene esta fórmula. Por lo general, lo que se enseña en introfísica clásica es que, bueno, no sé si tendrá un coseno en física clásica, no me acuerdo. Bueno, creo que sí, pero es que el trabajo es la fuerza por la distancia. Bueno, en cuanto a energía, la energía es la potencial más la cinética. Y la cinética se escribe de esta forma. Trabajo neto. Esta fórmula la vamos a usar en un ejercicio. El trabajo neto se puede usar como la variación de la energía cinética, porque si, por ejemplo, se imaginan una partícula bajo un coeficiente de roce, y se está moviendo bajo el coeficiente de roce, la energía inicial no va a ser la misma que la energía final. Ahí se va a perder el trabajo. Y dado este ejemplo, no varía la fuerza potencial, solamente varía la energía cinética, entonces por eso podemos implementarla de esa forma, al menos en este caso. Ya. Ahora algo más nuevo, el trabajo con integrales de línea. Tenemos que em, el trabajo ejercido por una fuerza F, vector, es su integral de línea respecto a un camino. En matemáticas se usa esta notación, o también puede ser R0, RF de F punto de R, perdón, que esté tan pegado. Em, bueno, eso. Donde esta letra que se me olvidó el nombre es un camino. Ese camino puede ser cualquier cosa en un plano o en el espacio. Puede ser cerrado también. La integral cerrada se denota de esta forma, siempre aparece así. Y esta integral es la que se le aplica al teorema de Stokes, que al parecer vieron con el profe. Bueno, lo otro que también, que se me olvidó detallar, que si una fuerza es conservativa, se cumple que la integral bueno, lo voy a anotar más abajo mejor. Si F es conservativa, vamos a tener que la integral de línea no depende del camino, solamente depende de sus puntos iniciales y su punto final. O sea, si la fuerza es conservativa, vamos a tener que F es igual a menos el gradiente de U, donde U es su potencial, su energía o sea, su función potencial. Sí. Entonces, RF menos U en R0. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Sí, es gamma. Ya, vamos a partir con la P1. Y se me pelea, aquí está. Ya. Tenemos un sistema con dos partículas. Este tiene masa M2. Aquí va una cuerda. Aquí está la masa M1. Estas están en un sistema, están como en un... Bueno, lo voy a leer. Están unidas por una cuerda ideal y apoyadas sobre un cilindro horizontal de radio R. De modo que ambas se encuentran en puntos A y B indicados en la figura adjunta. Inicialmente estos están aquí, pero después de cierto suceso físico, la masita M2 empieza a caer verticalmente y por consecuencia la masa M1 empieza a subir por aquí.
Ya. Entonces, inicialmente estaban en reposo. Eso quiere decir que inicialmente estaban quietas y con velocidad cero, velocidad nula. Bueno, en general en todo el auxiliar no va a haber rosa, así que no se preocupen por rosa en ningún lado. La primera pregunta es escribir las ecuaciones de movimiento. Bueno, para sacar las ecuaciones de movimiento, eh, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿por dónde partirían primero? Primero hay que, Sería un DCL, sí, un DCL como más las que nada. partículas. O sea, sí, ya, partimos por un DCL. Primero de la masa 1. Aquí tenemos la masita 1. Esa masita 1 está apoyada en este sector de circunferencia. Va a tener su peso, M1G. Va a tener una normal asociada a esa superficie y una tensión asociada a la cuerda. Ya, para la masita 2 tenemos que simplemente tenemos el M2G y la tensión, es el con azul, para diferenciarla. Y ya, aquí falta algo más. Hay que interpretar phi, bueno, hay que usar cinemática para encontrar aceleraciones, porque uno no puede llegar y decir, ya tenemos esto, entonces m por aceleración, ¿en qué dirección? Phi, digo phi por esta dirección va a ser igual a la tensión. O sea, bueno, igual es raro, entonces hay que apoyarse por alguna teoría, que es lo que da la mecánica. Vamos a usar un sistema de referencia. Antes de hacer cualquier DCL, cualquier cosa, siempre en mecánica tienen que ponerse primero el sistema de referencia. En este caso, para M1 primero. Para M1 hay un vector R, obviamente. Y como se mueve a través de un círculo, vamos a usar cilíndrica. Entonces, aquí va a haber un R tongo y un phi tongo. No es nada más que eso. Para la partícula M2, esta se va a mover para abajo. Entonces, em, en general, no importa hacia qué dirección uno se defina los vectores unitarios, mientras tenga sentido su matraca va a estar todo bien. Tienen que ver los signos. Y aquí yo puse Z tongo apuntando para abajo. A mí me acomoda más hacerlo apuntando para arriba, pero depende de cada uno en realidad. Ya, entonces tenemos eso. Y ahora vamos a hacer cinemática. Ustedes ya deben estar un poquito enfermos de cinemática con la tarea 1, así que aquí, a partir de dinámica, no se empieza a evaluar tanto como resolver la cinemática. Por lo general, los controles no hay muchas preguntas que pidan simplemente escribir como la aceleración. Y si lo hay, va a campo. Entonces la R de 1, R1 va a ser la R de masa 1. Esto va a ser igual a R en el retongo. R mayúscula. Porque R no varía. Ya. Y si uno deriva, puede encontrar velocidad y aceleración. V1 igual a R phi punto phi tongo. Entonces A1 es igual a R phi 2 puntos phi tongo menos R phi punto cuadrado en R tongo. ¿Sí? Para R2 simplemente es un ZZ tongo. Disculpa, ¿por ¿Sí? qué Z está en esa posición? En realidad da lo mismo, porque tú puedes definirla para abajo o para arriba. Yo la definí para abajo para salirnos un poquito de, entre comillas, el confort que tenemos de siempre definir todo positivo. Ya. Entonces,
Este z positivo determina la distancia desde el punto A hasta la partícula M2. Z. Bueno, aquí hay un detalle. En realidad, R2 sería menos Rn en un vector X tongo. Más z tongo. Pero después cuando derivemos ese X tongo va a desaparecer. Entonces la velocidad de la partícula 2 es simplemente z punto z tongo. Z punto no varía, así que no pasa nada. Entonces la aceleración de 2 es z tongo. Hay un problema en realidad. Z no es conocido. ¿Qué haríamos para solucionar eso? Em, la solución es que la misma distancia que se recorre desde este punto para acá es la misma que se recorre desde este punto para acá. Y nosotros podemos determinar este largo. ¿Cuánto equivale este largo? Si se los pregunto ahora. Tenemos radio R, un ángulo. ¿Cuánto equivale esto? R ¿Es en por el phi. ángulo? Sí, exacto. Ya, entonces esto es R por phi. Entonces, lo voy a anotar aquí, que esta distancia z es exactamente igual a R por phi. Entonces, si derivamos z punto es igual a R phi punto y z2 puntos es igual a R phi 2 puntos. Y podemos reemplazar todo. Que esto es igual a menos Rx tongo más R phi punto z tongo. R phi punto. Ay, R phi 2 puntos. Ya. Bueno, ahora que tenemos términos Disculpa, en el para... chat hay Sí, una pregunta. ¿por qué esa distancia R phi? Sí, porque en radianes tú tienes que... Si tienes un arco. Aquí tienes phi y aquí tienes R. Esto también es R, porque es un arco de circunferencia. Entonces, esta distancia es R phi por definición, porque en radianes esto es phi. ¿Sí? Vale. Voy a borrar esto. Ya. Entonces, ya, sigamos con dinámica. Ahora tenemos términos para las aceleraciones. Esta y esta y esta. Para la partícula 1, tenemos que en R tongo, computando las fuerzas, em, aquí tenemos que usar un poquito de trigonometría. Supongamos que aquí está el centro, aquí ya, viene, un poquito más recto. Aquí está phi. Esto genera una línea recta así. Por simetría, phi es este ángulo de aquí también. Entonces con eso ya podemos calcular las componentes. Que la única componente en realidad que importa es la de la gravedad. Porque todas las otras están alineadas con las cilíndricas. ¿De dónde salió el menos Rx tongo? Más que nada porque yo me definí el origen aquí. Entonces, esto es menos Rx tongo. Esto es z tongo. Y simplemente es una suma vectorial. Ese sería mi vector posición. Lo hice así más que nada para que más que nada se vean como un punto de referencia. Eso. Ya, entonces G retongo es esto. Tenemos que la masa 1 por menos R phi punto cuadrado, que es la aceleración en el retongo, es igual a las fuerzas en el retongo, que sería la normal en este caso,
menos M1 por seno. M1G sin teta de phi. Ya, ahora phi. M1 por R phi 2 puntos es igual a en el ángulo, el componente angular, tenemos la tensión y restando queda M1 por G por coseno, el complemento del seno, coseno. Para la partícula 2 tenemos otras dos ecuaciones. En Z tongo tenemos que M2 por R phi 2 puntos es igual a... Aquí viene la diferencia con definirnos el Z positivo para abajo. Porque aquí, como nos definimos Z positivo para abajo, la que va a ser positiva es la gravedad y la que va a ser negativa sería la tensión. Entonces tenemos M2G menos T. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Bueno, no voy a escribir la de X porque claramente no hay movimiento en esa dirección. Bueno, con esto tenemos nuestras ecuaciones de movimiento por ahora. De hecho, sí, estas son las ecuaciones de movimiento. Yo veo y reviso esto y llegan a esto, les pongo todo el puntaje. 1, 2 y 3. Ya. Partamos con la B al tiro. Bueno, B2. No sé por qué cambié números romanos. Estoy acostumbrado a las letras. Eh, y ahora, combinando las ecuaciones, hay que calcular la segunda derivada en términos de phi y la primera derivada en términos de phi. Esto ya es algo un poquito más distinto. ¿Qué harían ustedes con esas ecuaciones? ¿Alguna idea en general? Por ejemplo, ¿por qué ecuación partimos? Por la de los T, las tensiones. Sí, partimos por las tensiones porque aquí tenemos tensión, tensión. Si igualas los dos T, vas a llegar a una expresión con datos conocidos, que serían estos. Los que subrayo en azul son datos entre comillas conocidos, porque los phi son funciones, pero todo lo demás conocido. T es desconocido. Entonces, tal como dice nuestro compañero Antonio, ya, tenemos que... Voy a despejar T de las dos ecuaciones, de 2 y 3. Vamos a despejar T. T en la primera es M1 R phi 2 puntos más M1 G coseno de phi. Y en la otra es M2 R phi 2 puntos menos M2 G. Y aquí voy a intentar factorizar phi punto y phi 2 puntos mejor dicho. Ya tenemos una relación, en realidad. Ahora lo único que basta es despejar. Entonces tenemos que phi 2 puntos M1R menos M2R es igual a mm, menos M2G más M1G coseno de phi. Ya entonces, phi 2 puntos en términos de phi es menos M2G partido RM1 menos M2 más M1G coseno de phi partido RM1 menos M2. Voy a ver algo cortito porque creo que la pauta me dio algo distinto. Mm,
Sí, es que el coseno debería pasar restando por otro lado. El M1G Restando aquí. coseno. Sí, Sí, eso. ya. Sí, era eso. Entonces, esto, para factorizarlo un poquito, tenemos que... Ya, entonces, términos comunes, G partido R por M1 menos M2. En la pauta da más, pero no sé por qué me dio un menos ahora. 1 más coseno de phi. Bueno, ahí voy a averiguar ahora mismo. Ti, ti, ti. Creo que tiene que ver con la definición de la aceleración. Quizás aquí. Siempre me como los signos. Así que si ven algún error, no duden en avisarme. Y ya. Está igual. No, no está igual. Aquí esto tendría que estar con menos y esto con más. Voy a verlo al tiro. Ah, sí, porque aquí está con menos t. Ya, sí. Entonces, si ustedes pasan t, esto va a ser M2G menos M2R phi 2 puntos. Y ahí sí se arregla todo. Ya. Sí, fue error de signo. Esto queda con más. Esto pasa, queda positivo. Esto queda positivo. 1 menos y más. Ya. Ahí sí. Ahí llegan. Ahí llegamos. Ya, entonces vamos a tener que... Llegamos al resultado de phi 2 puntos. Este de aquí. Y ahora para encontrar phi punto. Hay una forma bien directa de llegar a phi punto. Y esa es integrando. Hay un trucazo en realidad. Que tenemos que phi 2 puntos es de phi punto a dt. Y si nosotros los multiplicamos por un diferencial de phi, cambiamos los diferenciales, queda de phi a dt. Y esto no es nada más y nada menos que de phi punto de phi por phi punto. ¿Qué tal? Trucazo. Reemplazando esto, voy a pasar al tiro multiplicando el de phi para la derecha. Entonces nos queda que phi punto de phi punto va a ser igual a g de r m1 más m2 por 1 menos coseno de phi. De phi. Integramos. Grande de phi. A la izquierda vamos a tener phi punto 0 y phi punto. ¿Cuánto es phi punto 0? A ver si la chuntan. 0, sí, porque partimos del reposo. Va a ser más fácil la vida, siempre 0. Bueno, y phi 0, phi. Phi 0 es 0 porque parte del ángulo 0. Ya, yo voy a integrar al tiro porque que lata reescribir todo. Tenemos que phi punto, la integral de phi punto es phi punto cuadrado medios. Y eso es igual a la constante afuera. Integro el 1, phi, menos. La integral de coseno es seno, positivo. Entonces, como está restándose, queda así. Phi punto sería la velocidad angular. Sí, la velocidad angular. Porque tienes el ángulo phi. Entonces, la tasa a la que varía phi es phi punto, es la velocidad angular. Ya, entonces tenemos que
phi punto cuadrado es igual a 2g partido r m1 más m2. Faltan masas aquí. Ya decía algo que había algo raro. Esto queda en dimensiones de 1 partido masa por segundo y se me olvidó multiplicar algo aquí arriba también. Estoy factorizando. Sí, porque esto es m2. Ahí. Otra vez, disculpa por ese error. M2 menos M1. Sí, me lo saqué de la nada ahí. Entonces esto es lo mismo. M2 menos M1. Ahí. Ya M2 menos M1 por seno. ¿Sí? Entonces aquí al final vamos a tener M2 phi menos M1 por seno de phi. Ya, está bien. O sea, cuando ustedes tengan una velocidad angular al cuadrado, déjenla expresada con el cuadrado nomás. Igual se les van a cobrar buenas. Ya. Y ahora la parte 3. Tenemos que encontrar la tensión en términos de phi y de las variables del problema. Y ya. ¿Cómo encontramos la tensión? Tenemos que recordar un poquito eh, las definiciones que sacamos. Es esto y es esto. ¿En dónde es más fácil reemplazar? Siempre en la que tengamos que reemplazar menos cosas. Aquí tenemos que reemplazar phi 2 puntos y un coseno, qué raro. Y aquí solamente tenemos que reemplazar phi 2 puntos. Entonces vamos por eso. En realidad aquí no tenéis que reemplazar nada, pero en realidad es cosa de cada uno. Si irse por el lado fácil o por el lado arduo y asperoso. Ya, entonces T es igual a M2G menos M2R phi 2 puntos. Y aquí vamos a reemplazar phi 2 puntos, que lo tengo, mucha, no lancé, aquí está. Esto igual a M2G menos M2R. Y esto es matraca. M1 más M2. Se van los R. M2 menos M1 por coseno. Ya. En general, esto tiene una expresión más bonita. Si uno se esfuerza en la matraca, quedan cosas bonitas por lo general. Voy a pasar multiplicando esto. M2 por M1G más M2 al cuadrado por G partido M1 más M2 menos, pasando multiplicando esto acá arriba, M2 cuadrado G menos M1 M2 G por coseno de phi partido M1 más M2. Se nos cancelan términos, este con este. Entonces esto al final queda que la tensión en términos de phi no es nada más y nada menos que M1 M2 G partido M1 más M2. Esto se puede factorizar 1, porque aquí tenemos términos en común, más coseno de phi. Y listo. Llegamos a la tensión. ¿Alguna duda hasta acá? Los ejercicios en los controles, sí, así son los ejercicios. Este ejercicio en específico me salió en mi control, 2019, cuando di el ramo.
En específico, Palma 2019. Sí, es realizable. No tengas miedo por eso. En tensión, sí. Simplemente reemplace phi 2 puntos. Que lo descubrí aquí. Este ejercicio más que nada de reemplazar cosas. No es tan, no es como muy difícil. Es como para aprender en general. Ya, yo la D la dejé como propuesta porque sabía que quizás me iba a faltar tiempo, así que lo que más, bueno, D4. Sí me gustaría hablar de la 4. Es que nosotros queremos encontrar, a ver, voy a leer un poquito el enunciado. Obtener la ecuación que satisface el ángulo φ0 sobre el cual la partícula 1 se despega del cilindro. El desarrollo es más o menos parecido a a la 3, pero con un poquito más de trabajo en realidad. Eh, ya. Ahí tiene que cumplirse una condición de despegue, porque cuando te dicen que una partícula se despega de una superficie, en este caso del cilindro, aquí está M1, supongamos que aquí está φ0, y supongamos que estas líneas punteadas azules son la trayectoria de la partícula. Entonces, cuando llega a este ángulo φ0, se despega y sale volando. Y ahí está bajo otras leyes de la física. No sé, gravedad, quizá, o roce, no sé, lo que a la imaginación se les venga. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a hacer, ya, inicialmente, para un phi muy pequeño, aquí hay una normal. Entonces, cuando tú te vas aproximando a phi, que φ0, esa normal se hace muy chiquitita, muy chiquitita. Y cuando ya pasa el φ0, esa normal se hace cero. Entonces, la condición de saltar o de que una partícula se despegue de una superficie en general o de una pared es que la normal sea cero. Entonces, condición de despegue normal igual cero. Bueno, y eso básicamente le resuelve todo el ejercicio. Entonces, porque tienen su sistema de ecuación, la P1. Igual, yo voy a subir la pauta con cierto tiempo de diferencia para que se den el tiempo de revisarlo un poco y hacer el ejercicio, más que nada. O más que nada para que no se tienten a ver el desarrollo en la pauta. Ya, bueno, voy a pasar la P2. Si es que no hay más dudas, por cierto. ¿Nadie tiene dudas sobre este ejercicio? Ok. Ya, la P2 es media rara. Salió en un control de Romero, de hecho. Se los voy a leer. Una partícula de masa m se mueve en un plano horizontal sin roce, siguiendo una trayectoria de una parábola, igual a x cuadrado. Aquí está x y aquí está y. En t igual 0 está en el punto 1,1. Aquí está t igual 0. Se mueve al origen con rapidez v sub 0. Que se mueva al origen con rapidez v sub 0 significa que la velocidad en t igual 0, vector velocidad, en magnitud es v0. Ya. El enunciado dice que además de las fuerzas que obligan a la partícula a seguir la trayectoria parabólica, que esas fuerzas son perpendiculares a al desplazamiento, hay otras fuerzas actuando, dadas por F1 igual a menos A por ρ al cubo por rotongo. Rho viene a ser el rho
de coordenadas cilíndricas o polares o como quieran que les llamen. Y F2 es V por I cuadrado por X tongo menos X cuadrado por Y tongo. ¿Sí? Ya. A y B son constantes conocidas. Ya. La primera parte de este ejercicio no es como algo del otro mundo. De hecho, es algo que vieron en clases. ¿Cuáles de estas dos fuerzas son conservativas? Ya. Partimos viendo F1. F1 tiene, bueno, antes de ver eso, recordando un poquito el cómo saber si una fuerza es conservativa o no, creo que no lo puse en el resumen, pero lo voy a poner aquí, no importa. Si una fuerza conservativa, bueno, al revés. Si el rotor es cero, entonces la fuerza es conservativa. ¿Qué es el rotor? ¿Qué es un rotor? ¿Se come? No, se matraquea. Rotor en cilíndricas, les voy a dar la fórmula en cilíndricas y en cartesianas. Es 1 partido ρ por rotongo, ρ por fitongo, catongo, de ρ, de phi, de z. Y al final ponen f sub ρ por f sub phi, f sub z. Ahí, si ustedes buscan la fórmula del rotor en coordenadas curvilíneas en general, para cualquier sistema de coordenadas, hay una fórmula que lo generaliza muy bien. Pero en general, el rotor, la mejor forma de aprendérselo es así. Bueno, en cartesianas, tengo entendido que lo vieron en el AUX pasado, pero igual lo voy a hacer. Tienen que es x tongo, y tongo, z tongo, de x, de y, de z, fx, fi, fz. Nada más que eso. Entonces, ustedes tienen una fuerza expresada en cilíndricas y una fuerza expresada en cartesiana. Y lo único que basta por hacer es calcular el rotor. Ya. Entonces, para el rotor de F1, tenemos que es igual a... ya, sí voy a escribir al tiro esto mejor. F sub ρ es menos A por ρ al cubo. F sub ρ es eso porque es la componente del rotongo. En las otras componentes no tiene absolutamente nada. Bueno, esto es cero. Les doy el ejercicio a ustedes de que lo hagan, porque tampoco es tan complicado. Esto simplemente hacer como el determinante de esa matriz. Se van a dar cuenta al tiro que es cero. Onda, primero agarran esto y después esto con esto es cero. Después esto y después la derivada de z con ρ al cubo es cero, entonces es cero. Y en K, la derivada de phi respecto a ρ es cero también, entonces cero. Por lo tanto, F1 es conservativa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Siento que fui más o menos rápido ahí. Ya, si no hay dudas, voy a seguir con F2. Esto es simplemente hacerlo en cartesiana. Esto lo voy a resolver, porque es un poquito más... A ver, ya, la componente en X es V por Y cuadrado y la componente Y es menos V por X cuadrado. Entonces, V por Y cuadrado menos V por X cuadrado, 0.
X tongo, Y tongo, Z tongo, derivada en X, derivada en Y, derivada en Z. Bueno, por si se preguntan, D sub X es el operador diferencial D sobre dx. Lo mismo con Y, con Z y con las otras variables. Operador diferencial porque esto no se multiplica. Uno, ¿cómo? A ver. Em, entonces, como ves que están coordenadas cilíndricas y cartesianas y calcular el rotor. Sí, pero a veces no. Porque en este caso tenías las fuerzas ya dadas como componentes. Entonces, puedes darte cuenta al tiro que sí. ¿Cómo se llama? Que es aplicarle el rotor y listo. Pero por lo general la definición de que una fuerza sea conservativa no siempre tiene que ver con que el rotor sea cero. Onda puede ir por otro approach. Porque una fuerza conservativa también cumple que su integral de línea cerrada es cero para todo, para toda curva. Para toda curva cerrada, en este caso. Ese sería como otro approach matemático. Muy similar a este. Y eso sale del teorema de Stokes en realidad. Ya, voy a seguir calculando esta. Esto x tongo por d en 0 es 0. T de z menos bx cuadrado menos y tongo por menos d a de z. Esto tenía un menos. Espérate. X y así. B y cuadrado más z tongo. Está quedando un poquito sin espacio. En z están los valores que no se hacen cero. Ya van a ver. D de x menos bx cuadrado menos d de y v por y cuadrado. Un poquito pegado ahí, pero... Pucha, ya. Esto es cero, claramente. Esto también. Entonces, si ustedes están apurados y ven que esto no es cero, ustedes simplemente ponen no es igual a cero. Por lo tanto, F2 no ¿Por es conservativa. qué es cero? Que no lo veo. ¿Por qué, por qué es cero? Esto es... a ver. D de z, d menos bx cuadrado. Entonces, estás intentando derivar una variable independiente sobre otra variable independiente. Ah, Y ya. eso es cero. Ya, Son independientes porque si fueran dependientes tú tendrías una relación entre z igual a 2x, por ejemplo. ya, perfecto. Gracias. Y ya. Entonces F2 no es conservativa. Ya. Voy a adelantarme un poquito este problema. Voy a calcular el potencial de F1. Yo creo que igual es intuitivo que aprendan a hacerlo. Así que voy a hacerlo ahora. Tienen que el rotacional, bueno, esto no tiene que ver con rotacional. Como F1 es conservativa, eso significa que F1 se puede escribir como menos el gradiente de un potencial. Entonces, si ustedes reemplazan F1, que es menos A por rho al cubo, es igual a menos el gradiente de U. Ya. Entonces, bueno, sacando los signos, gradiente de U igual a A por rho al cubo. Al cubo. Rotongo. Aquí está el cubo. ¿Ya? Ya, aquí hay un detalle bien importante que tienen que saber, o memorizarse en realidad. El gradiente en diferentes sistemas de coordenadas. Porque el gradiente en cartesianas
es simplemente, bueno, gradiente de f igual a de, ay, de f de x, x tongo más df de y, más la componente en z. Es el gradiente en cartesianas, pero eso no se cumple para las coordenadas cilíndricas ni las esféricas tampoco. Entonces, ¿ahí qué hacemos? O sea, no es que podamos hacer algo en realidad, esto es mecánica, no es cálculo avanzado y aplicaciones donde aprenden todo esto. Pero créanme que el gradiente en cilíndricas es, bueno, de f a de rho, rotongo, más 1 partido rho por de f a de teta, no teta phi, phi tongo, más de f a de z por z tongo. Por lo general, las fuerzas en- tienen componentes hasta acá, las fuerzas conservativas. Si tiene componentes hasta acá es porque hay algo raro, hay algo que está generando un rotor, una rotación, entonces ya no se conserva la energía y ya no es conservativa. Tienen que siempre tenerlo en cuenta. Entonces, al menos en cilíndricas, no van a aparecer un gradiente, nunca les va a aparecer un gradiente con más de un término. O que dependa de otras. Porque si, por ejemplo, esto fuera, si tienen F es igual a phi por rotongo, entonces el gradiente va a tener esta componente de aquí, porque tiene dependencia en phi. Eso es lo que yo me refiero. Como en este caso, F es menos A por rho al cubo por rotongo, o mejor dicho, bueno, tenía que haber seguido con esto de aquí, que el gradiente de U es esto, entonces el gradiente de U es de U a de rho por rotongo, y no tiene dependencia en phi y en z, así que simplemente eso, y eso va a ser igual a por el cubo por rotongo. Ya, y esto es una ecuación donde tienen que integrar entre comillas, llegan que a du a de rho es igual a por rho al cubo. Entonces, u no es más que a por rho a la cuarta partido 4 más una constante arbitraria. Ya. Y así se calcula un potencial en general. El potencial, acuérdense que x, si x es un potencial, entonces x más 1 también va a ser potencial. La constante está ahí como para, porque sí. O sea, no porque sí en realidad, pero es como si esta función es potencial, esta también, y esta también, y esta también. ¿Se entendió? O al menos aprendieron a cómo sacar un potencial desde una fuerza conservativa. Porque si no es conservativa, no tiene potencial. Bacán. Ya. Eh, bueno, ahora que tenemos potencial, eh, la segunda parte de la P2 nos piden calcular la velocidad con la que la partícula llega al origen. Plop. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál? Calcular la velocidad con la que la partícula llega al origen. No sé. Yo cacho que cuando fue este control mucha gente cayó ahí y no supo qué hacer. Conservación, exacto. O más que nada, no es tan conservación, es medio raro. Em, porque allá, ustedes pueden calcular un trabajo. Con ese trabajo, ustedes del resumen
saben que el trabajo neto es la variación de energía cinética. Y la energía cinética tiene términos de velocidad. F cuadrado menos 1/2 mv0 cuadrado. Esto sale de conservación de energía en el fondo. Así que es como el approach correcto. Llorar. Ya. ¿Cómo calculamos trabajo neto? Usamos que el trabajo neto es igual a la integral de la fuerza neta bajo el camino donde el camino es esto de aquí. Parte de 1, o sea, 1,1 y llega a 0,0. Ese es el camino que queremos integrar. Integral de línea se llama así porque tú integras líneas. Y esta es la línea que vamos a integrar. Ya a partir de acá es como bien ambiguo todo. O no sabría cómo explicarlo. Porque si se acuerdan, la fuerza neta no eran solo dos fuerzas, eran tres. Está primero la fuerza, bueno, aquí, esto va sin el camino cerrado. Fuerza 1 más fuerza 2 más la fuerza de restricción. Lo voy a llamar F sub R. No, se confunde con Rosec. ¿Qué nombre le pongo? ¿Cómo se llamaba en el enunciado? Perpendicular. Ya. ¿Qué pasa? Conocemos esta, pero esta es desconocida. ¿Alguien sabe qué podemos hacer aquí? Para dar una referencia un poquito más gráfica, supongamos que aquí partimos, aquí llegamos, aquí está el camino. En un punto arbitrario, aquí tenemos nuestra masita M, o partícula, no sé si, no me acuerdo si tenía masa. Eh, fuerza 1 tiene de forma angular, o sea, sale del radio. Supongamos que esto es ρ, entonces tiene dirección para acá o para acá. Ya yo le voy a dibujar para acá, F1, ¿cierto? Luego está F2, que depende de y cuadrado por x menos x tongo menos x cuadrado por y tongo. Y cuadrado x, no sé, ya, voy a dibujar algo así porque sí, porque es más o menos difícil de visualizar. Pero ahí están las dos fuerzas. Lo voy a hacer un poquito más así. F2. Esto no es nada más que una visualización geométrica de la situación o de lo que queremos ver. ¿Qué pasa con Fperp? El enunciado dice que, bueno, como es una fuerza que obliga a la partícula a seguir esta trayectoria de y igual a x cuadrado, entonces esta fuerza es perpendicular sí o sí. ¿Por qué? Porque si no fuera perpendicular, afectaría el movimiento. Sería para otro lado la partícula. Y es perpendicular porque a la vez equilibra los efectos de esta fuerza. Porque esta fuerza quiere que esta partícula se vaya disparada del centro. Y esta otra hace cosas raras. Entonces, supongamos una fuerza imaginaria exactamente perpendicular aquí. Fperp. ¿Qué pasa aquí? Voy a hacer un zoom. Supongamos que esa partícula avanzó una distancia de sub S, por dar un ejemplo. Bueno, no, ya que avanzó una distancia, pero no que es de sub S. Entonces, aquí sale el vector R, y aquí sale, bueno, R en T, y aquí sale el vector R en
t más dt. O sea, en un tiempo infinitesimal avanzó eso. Uno, lo que ve aquí este dr es un vector diferencia entre dt más s. Entonces, como que, bueno, no me acuerdo de su dirección, pero, o sea, de su sentido, pero su dirección apunta desde acá hasta acá, o sea, donde está el tiempo infinitesimal. No sé si lo ven. Ya, esto es dr. ¿Qué pasa aquí? Después de este análisis gráfico, ¿qué pueden deducir de este número? Se me fue algo aquí. Esto hacen ángulo recto. Ahora sí, ¿qué dicen? Me cuesta verlo. Integrales con vectores. Ya. Sí, son integrales con vectores. Pero al final estos vectores se vuelven escalares porque hacen un producto vector, producto cruz. O sea, no que ver producto punto. Sí, sé que es difícil de entender al principio de la integral de línea, pero sí, tal cual dice Víctor, es cero. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la definición de producto punto, fperp punto dr es igual a sus normas punto dr por el coseno del ángulo que los separa. En este caso, el ángulo que los separa es pi medios. ¿Cuántos cosenos pi medios? Cero. Sí, es perpendicular. Es perpendicular con la velocidad, con el avance de la partícula. El enunciado te dice, de hecho, que esa fuerza es perpendicular, que es lo que la mantiene. Entonces, la integral de fperp punto dr es cero. ¿Alguien entendió por qué es cero? Básicamente es cero porque esta fuerza siempre es perpendicular a la variación del movimiento de la partícula. Entonces, aquí está dr, forman un ángulo recto y es cero. Entonces, con esto, nuestro análisis se facilita de muchas formas, porque el trabajo neto no es más que las dos integrales de f1 y de f2. f2.dr. ¿Sí? Ya. ¿Puedes explicar de nuevo por qué es cero, por favor? Ya, voy a partir un poquito de cero aquí. Eh, ya. La partícula tiene que seguir una trayectoria de i igual a x cuadrado. Y fperp se asegura de que la trayectoria siga exactamente esta trayectoria, pese a que esté actuando f1 y f2. Entonces, la fuerza perpendicular actúa como, mira, algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo, yo creo que es mejor imaginarte esto como una rampa. Vas con tu skate aquí, te tiras, y la pendiente siempre va a ser i igual a x cuadrado. Y aquí vas con tu skate. Eh, Aunque tú tengas un, un perro sujetándote aquí, corriendo a este lado, haciéndote una fuerza, tú siempre vas a ir en esta dirección, porque es la restricción del sistema. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, esa restricción del sistema genera una fuerza, la que yo denominé como F perpendicular. ¿Sí?
Entonces, esa fuerza siempre, 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 siempre va a ser perpendicular a la rampa. Cuando diferencia de R y RT más E se aproxima a 0 de R, ¿se vuelve perpendicular? ¿Es eso? Sí, más o menos eso. Porque uno siempre puede irse al mundo infinitesimal y calcular cosas, en realidad. En realidad ese es el objetivo de este ejercicio, darse cuenta de esto. Por eso era difícil. Yo creo que explicarlo vale la pena. Em, ¿Quedan aún dudas respecto a esto? Sé que es difícil de entender. Y cuando yo estaba viendo el ejercicio, igual como que me tomó su buen rato verlo. Es un producto punto entre dos vectores. F.dr es un producto punto entre dos vectores. Em, Pasa que la integral, si es que yo me acuerdo, o sea, uno parametriza el camino, ya, era como ya como una función de tal que alfa de t es igual a una función. Ve, el punto es que esto era igual a f punto de r a de t por dt. Ya, esta alfa t como que parametriza la curva y es como algo así. ¿Qué queríamos demostrar? La velocidad con la que la partícula llega al origen. Pasa que la pregunta está muy poco guiada. Y si esta pregunta fuera un poquito más guiada, no habrían tantas dudas en realidad. Ya. Mira, esta es la verdadera definición de la integral de línea. Ella, T0, TF. Tú puedes parametrizar cualquier curva con un parámetro T. Entonces aquí es T igual a algo, aquí es T igual a otra cosa, y aquí T igual TF, aquí T igual T0. Por si alguien tiene dudas con la definición del producto, o sea, de la integral de línea, en realidad. Ya, vale. Entonces, el dt en realidad está como que a los físicos les gusta cancelar esto y chao, tenéis dr. Ya, entonces tienes que trabajar en esto igual esto. Lo que queríamos demostrar, por si se les perdió un poquito el hilo, era que el trabajo neto era igual a... que el trabajo neto es esto. Y la variación de la energía cinética y la variación de la energía cinética está la energía ahí. Entonces, nosotros vamos a encontrar BF. Por eso estamos trabajando el trabajo neto. Y aquí estaba la gran dificultad del problema en realidad. Ya, voy a apurarme un poquito más porque quiero hacer un descanso. Son las 5:20, debería haberlo hecho antes. Entonces esto, la integral de f1.dr, f1 es conservativa, así que esto se reduce al cálculo del potencial. A por rho al cuarto, partido cuarto, 4. A por rho, bueno, u de 1 menos u, ay, x igual 1 igual 1, porque acuérdense que x y y eran nuestras variables entre comillas, menos u, x igual 0 y igual 0. Final menos inicial, más la integral de f2. Esta no es conservativa, así que no se puede hacer lo mismo. Y ya. Esto era igual a, bueno, voy a anotarlo aquí, a por rho a la cuarta partido 4, constante. Cuando esto se resta con esto, la constante sigue igual y la constante se cancela. Entonces, como que la constante está ahí porque sí.
Cuando restas dos potenciales, la constante se va. Entonces, a por 1 partido 4 menos a por 0 partido 4 es simplemente a cuartos. Y ahí tenemos la primera integral de línea. Más f2.dr. Ya. Aquí está la otra forma de calcular la integral de línea. F2 es v por y cuadrado x tongo más x cuadrado y tongo de x tongo más de y en y tongo. Esto es por definición. Como que ya apréndanselo nomás, porque para cartesianas siempre se tiene que el diferencial de r es esto. Entonces esto es a cuartos más. em, Igual esto es ambiguo, que tengas un dx y un dy a la vez es raro, pero acuérdense que tenemos que y es igual a x cuadrado, y aquí lo reemplazamos. De entonces va a ser igual a 2x de x. Sigue las reglas de diferenciación. Entonces esto es v por la integral de x a la cuarta por x tongo más x cuadrado por y tongo de x tongo más 2x de x y tongo. Ya, regla de oro, x.x igual 1, x.y igual 0. Tongo. Entonces esto es igual a cuartos más b de esto por esto más esto por esto. X a la cuarta de x más 2x al cubo de x. Entonces esto es a la cuarta más b, me queda a la cuarta más 2x al cubo de x. Y ahí se integra. ¿Para dónde va x? X parte en 1 y termina en 0. Y esto ya termina siendo a cuartos más, integrando rápido, sería b por x a la quinta partido 5 más x al cuarta partido 2. 1, 0. A cuartos más. Primero se reemplaza 0, 0, menos la del 1. Un quinto más un medio, 3 décimos. Listo. Ahí tenemos esto. Entonces W es igual a un medio de M por B0 BF, que es lo que queremos calcular. MB0 cuadrado es igual a cuarta más 3 décimos por B. Y ahí está. Calculamos la velocidad. Fue todo un atado a partir de lo anterior, pero llegamos. Fast. Eh, a partido 4M. No, espérate, está por un medio. A partido 2M. Más 3 partido 5M. B. Más B0 cuadrado. Y bueno, como lo había dicho antes, con llegar al cuadrado basta, no tienen por qué sacar raíz. Sí. Ahí está. Sí, calculamos el trabajo neto mediante la definición de la integral para igualarlo a las velocidades con energía. Usamos energía a través de esto. Esta fórmula es energía. Esto igual es difícil de verlo así como directamente. Lo ideal para un ejercicio es verlo, ¿cómo se llama? Constructivamente, diciendo ya, si nosotros queremos ver una velocidad, ¿qué hacemos? La energía cinética está con la velocidad. K igual a un medio mv cuadrado. Ah, me acuerdo de este teorema. W neto igual a delta K. ¿Cómo calculamos W neto? La integral. F. Tenemos fuerzas. Entonces podemos calcularla. Este es el procedimiento de este ejercicio.
En el control, sí, se hicieron las mismas preguntas. Quise dejarlo así tal cual porque es difícil llegar así. Por ejemplo, la P1 estaba súper bien guiada para obtener todo, pero la P2 es un infierno. Y la P2 es de un control de, de nuestro profe. Perdón, se me olvidan los nombres a veces. Sí, de verdad son coordinados los controles, que yo no estoy como 100% seguro de eso, si van a ser coordinados o no. Romero dijo que sí, ya, bacán. Entonces ya, son las 5:30, o sea, 5:27. Em, la P3 me gustaría hacerla rápido, hasta las 5:50 más o menos. Pero aprovechando eso quería tomar un descanso también, porque igual este problema fue súper pesado, así que descansen por 5 minutos y volvemos. Que lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo rápido. O al menos la P1 de la P3. Porque ese problema igual es interesante. Quería hacerlo. De hecho, eso.
Ya. Tenemos la P3. Tenemos un sistema bien raro. Tenemos como un tubo donde gira una partícula. Ahí. Tenemos eso entonces. Tenemos que determinar la distancia de esta partícula al centro del tubo. O sea, esta distancia. Lo voy a denominar R. Con otro color porque no se ve. Ya. En función del tiempo hay que determinar eso. Ya. Tenemos entonces. Voy a hacerlo un poquito rápido. Ay, o al menos lo más rápido que pueda en realidad. Porque, a ver. Primero hay que ver la cinemática. Nosotros vamos a poner el vector Rtongo aquí. Un vector apuntando hacia adentro, que es Fitongo. Y para arriba, Ktongo. Ese es nuestro sistema de referencia. Y nuestro origen es el centro del tubo. Porque hay variantes. Entonces, R es simplemente R en Rtongo. Para esto, vale la pena acordarse de la aceleración en cilíndrica, porque para encontrar R hay que resolver una de dos. Entonces, nuestro objetivo es hacer cinemática, o sea, dinámica, y ver. Entonces, si es que me acuerdo, esto era R dos puntos menos R phi punto cuadrado en R tongo más R punto, R punto es cero, o sea, no, phi dos puntos es cero. Entonces esto queda menos 2 R punto phi punto en phi tongo. Si es que alguien me lo confirma, así es la aceleración en cilíndricas o no. Porque en nuestro caso tenemos que phi punto igual a W0, phi dos puntos es 0. Entonces esto va a ser igual a R dos puntos menos R W0 cuadrado R tongo menos 2 R punto W0 en phi tongo. Ya. Ahora que tenemos las aceleraciones, podemos hacer dinámica. El DSL. Quise poner un resorte para que recordaran un poquito cómo se hacía el resorte. No, aquí no vamos a hacer DSL. Vamos a resolverlo un poquito diferente. Vamos a escribir la fuerza y vamos a ver sus componentes. Entonces, primero, fuerza gravedad, que es igual a menos m por g por k tongo. Recordando la definición de k tongo aquí. Tenemos la fuerza normal. La fuerza normal. Aquí hay que tener ojo. La fuerza, la pelota, tiene en contacto con el suelo del tubo, suelo entre comillas, y la parte lateral del tubo, porque va girando esto. Entonces la normal tiene dos componentes, la normal en Z, catongo, más la normal en fitongo. Entonces, tenemos que la normal es eso. Y a ver, ¿qué otra fuerza más? Fuerza elástica. Es menos K por L menos L0. Tiene una pinta de más. ¿Cómo? A ver, a ver. Espérate, estoy revisando la pauta. Que no me acordaba la aceleración. Era con más, si es con un más. Que en la pauta dejé la aceleración. Ya. Entonces tenemos esto. Y L es lo que se movió
el resorte de su L0. En este caso sería em, a ver, L es la estiración, o sea, el estiramiento desde el origen hasta, bueno, no, estoy como, sí, L menos L0. Ah, es que igual el dibujo está medio como rayado, entonces ya tenemos aquí esto. Esto es L. L0 es un número por aquí, por ejemplo, ya, esto va a ser L0. Y entonces, como esto es R, entonces L es R más R minúscula menos L0, porque esa es la estiración, el largo del resorte en ese tiempo. Entonces ahí tenemos las tres fuerzas. Fuerza gravitatoria de la masa, fuerza normal de la reacción y la fuerza elástica. Estas son las tres fuerzas reales en el sistema. Tienen sus direcciones y todo. Ya, ahora hacemos las ecuaciones. En R tongo vamos a tener falta de dirección de la fuerza elástica. La dirección de la fuerza elástica es en R tongo. R tongo. Sí, ya, entonces en R tenemos que M R dos puntos menos RW0 cuadrado igual a menos K R más R menos L0 y no hay más componentes en R. Es solamente esa. Sí. En Fitongo tenemos que M2R.W0 em, es igual a todas las fuerzas, esta, simplemente esa, N phi. Y en Katongo tenemos fuerzas también. M por 0, que no hay aceleración, es la normal en Z menos mg. Y así esta es la segunda forma de ver las fuerzas, sin usar DCL ni nada. Es solamente viendo todas las fuerzas en el sistema y hacer equilibrio de fuerzas, porque tú ya sabes cómo sus direcciones. En este caso es R tongo, ahí está. Ahí tienes todas las ecuaciones. Ya, nosotros podemos ver que esta ecuación solamente está hecha de cosas conocidas, entonces vamos a atacarlas. Tenemos una EDO ahí. Entonces tenemos R dos puntos menos RW0 cuadrado es igual a menos K partido M por R más R menos L0. EDO de segundo orden es un más, de hecho. Em, entonces, R dos puntos. Em, estoy seguro que hice algo. A ver. Más K partido M menos W0 cuadrado R. Aquí yo pasé la R para acá. Esto es igual a menos K partido M R menos L0. Esto R menos L0 es negativo porque L0 es mayor a R. Así que lo vamos a dar vuelta. L0 menos R. Ya. Entonces, eh, pucha, es una matraca igual media fea. Ya el punto es que es una EDO. Es que igual quiero apurarlo porque queda muy poquito tiempo, son las 5:45 y no quiero quitarle más tiempo. Ya. Así que voy a hacer algo muy feo. Yo voy a decir que por arte de magia, rho punto es igual a rho menos 2 L0 menos R. Y no me acuerdo por qué se cancelaban.
Ah, que soy tonto, no debía. ¿Por qué no está la M? Ya no importa. Ya, pero si hacen eso, ustedes van a tener que, bueno, ρ es igual a esto más 2, L0 menos R, y van a tener un más, que es ρ prima, dos puntos, más W0 cuadrado, ρ prima igual 0. Y eso tiene la solución, que ρ prima de t es igual a por coseno de W0t más v por seno de W0t. Bueno, entonces ρ de t simplemente es eso más el 2L0 menos R más a coseno de W0t más v seno de W0t. Cuando ρ es 0, por condición inicial, o sea, en t igual 0, el enunciado nos dice que parte en, a ver, inicialmente P está en reposo, ubicada en el punto medio del tubo. Como está en el punto medio, es 0. Y esos dos, L0 menos R, coseno de 0 es 0, no, 1, más A. Por lo tanto, A es igual a menos 2, L0 menos R. Rho punto en 0 es 0 porque parte en reposo. Si nosotros derivamos esto rápidamente, igual a menos W0 por A por seno de W0t más W0 por V por coseno de W0t. Bueno, eso valor en t igual 0. Y eso es igual a W0V. Por lo tanto, V igual 0. Porque si llegamos a que V igual W0 por V igual 0. Por lo tanto, ρ de t es igual a 2 L0 menos R más A es menos 2 L0 menos R por coseno de W0t. Y eso es igual a 2 L0 menos R por 1 menos coseno de W0t. Y ahí despejaron ρ de t. No voy a hacer ni la 2 ni la 3 porque ya es muy tarde. Entonces voy a dejar hasta ahí el aux. Pero quería llegar hasta ahí porque igual es... Quería que al menos vieran esta forma de, sin usar DCL, llegar a las ecuaciones de movimiento. Igual en la pauta está más detallado cómo llegamos de esto a esto. Porque aquí como que me fui muy al lote, hay que decirlo. Ya, pero eso más que nada. ¿Alguna duda en general? ¿O algo que tengan que decir antes de que termine? Ok, entendí todo, muchas gracias. ¿Dudas rápidas de la tarea? En realidad yo no he visto mucho el enunciado, no debería por qué preguntarles de la tarea, pero igual soy capaz de responder cosas. Em, no tengan problemas en preguntarle al equipo docente que está funcionando actualmente sobre tareas. Es un tiempo medio complicado, pero ya voy a dejar de grabar.